Esta noche queremos abordar proyectos, programas científicos con los cuales aseguran poder dominar o cambiar el clima. Es como engañar a la madre naturaleza, proyectos altamente tecnológicos y rodeados de un gran secretismo. Hay quien asegura que estos proyectos pueden provocar huracanes, sequías, inundaciones, e incluso modificar o crear auroras boreales. En definitiva, es una posible tecnología creada con fines de armas meteorológicas. Una noche de conspiraciones, conspiraciones climáticas. ¿Estamos ante el juego de los dioses? Comienza Abismo. Estos días pasados hicimos un programa sobre tormenta solar, auroras boreales en España, de cómo en latitudes anómalas estábamos viendo una serie de fenómenos meteorológicos y a la vez nos dio que pensar porque nuestro compañero Jesús Guerrero nos envió una serie de noticias donde hablaba de grupos que intentaban modificar el clima, intentaban crear diferentes experimentos y, por qué no, esos proyectos para generar incluso auroras boreales. Y nos hemos puesto mano a mano con el profesor Jaime Arenas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal estás? Bien, bueno, tenemos un montón, Hay empresas, hay proyectos. Claro, muchas de lo que hoy vamos a hablar no es que haya una documentación escrita como tal, alimenta mucho la conspiración, sobre todo porque son empresas, vamos a viajar sobre todo a Estados Unidos, donde diferentes estamentos gubernamentales pues parece que tienen dotaciones económicas para empresas, pues como hemos hablado muchas veces, de dar para esas tecnologías, pero que van más allá. O no van más allá. Igual ese secretismo lo que nos hace muchas veces, Jaime, es que podamos imaginar o crear, pero luego, cuando hay personas, estas empresas, que salen y empiezan a contar lo que hacen, bueno, nos da hasta pánico. Bueno, pues efectivamente, uno de estos proyectos, yo creo que quizás el que más teorías de la conspiración genera, es el famoso High Frequency Active Auroral Research Program, que es conocido como HARP, son sus siglas. Y esto, fue un programa que estuvo financiado por la Fuerza Aérea y por la Armada de los Estados Unidos, en el que precisamente DARPA también participó y que finalmente y a día de hoy está, en teoría, porque ya sabemos cómo son los americanos, al cargo de la unidad de Alaska. ¿Qué es el HARP? Bueno, el HARP en realidad es como una especie de superantena, ¿vale? Es un dispositivo enorme, son antenas colocadas a lo largo de 14 hectáreas que lo que intentan es, a través de pulsos de radio, de señales de radio, intentar investigar lo que ocurre en la ionosfera, ¿no? En principio, y en la atmósfera en general, pero sobre todo en la ionosfera. En principio, este proyecto se vendió para poder, digamos, llevar a cabo experimentos y para intentar estudiar todo lo que era la propagación de las comunicaciones a través de ondas de radio y la climatología espacial. De hecho, uno de los... O sea, crear ondas de radio de alta frecuencia para ver el comportamiento con la ionosfera. Hay que recordar que la ionosfera es la parte superior de la atmósfera que se extiende entre aproximadamente 50 a 1000 kilómetros sobre la Tierra. O sea que es una capa relativamente muy extensa. Claro, ¿qué capacidad tiene el HARP? El HARP, con estas ondas electromagnéticas que emite, lo que es capaz de hacer es, o por lo menos esto es lo que nos cuentan desde lo que es la versión oficial, es que es capaz de calentar selectivamente algunas regiones de la ionosfera, ¿vale? Muy concretas, y de esta forma, pues, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues estudiar las perturbaciones ionosféricas en las comunicaciones y en los sistemas de navegación, investigar sobre cómo se generan pues, determinados fenómenos atmosféricos, como hace un rato mencionabas las auroras boreales. Lo que pasa es que, claro, precisamente el hecho de que el HARP pueda interferir y modificar o llevar a cabo determinados cambios en la ionosfera es lo que han hecho que en torno a él
a este proyecto se generen muchísimas teorías de la conspiración, porque efectivamente, si el HARP puede llegar a realizar cambios en la ionosfera que posteriormente puedan tener sus repercusiones en la Tierra, sería efectivamente un dispositivo que podría ser utilizado como un arma para, por ejemplo, provocar una sequía o una según inundación, dicen ¿no? las teorías de la conspiración, efectivamente, generar tormentas, generar huracanes, generar falta de lluvia y por lo tanto sequías en un lugar determinado. Hambruna y muerte, ¿no? Que es lo mismo. Sería el resultado, efectivamente. Hay algunas teorías que incluso llegan a decir que el HARP sería capaz de generar terremotos e incluso erupciones volcánicas. Y todo esto, por no hablar de los tsunamis, interactuando con la ionosfera. Claro, ellos lo que hacen al final es meter unos, para que la gente nos entienda, unos bombazos de ondas de radio a la ionosfera, y cuando rebotan ellos ven los resultados. El problema es que al rebotar esas ondas de radio, obviamente, lo que están haciendo es interactuar con lo que es la Tierra. Y por eso, parece que es tan peligroso, ¿no? Jugar con estos aparatos. Concretamente está en un lugar perdido de Alaska, que quizás responde más a un posicionamiento estratégico, es decir, está en uno de los lugares más cercanos a Rusia, y por lo tanto podría incluso también servir para la detección temprana de misiles. Hay otra... Claro, en definitiva, aquí donde... ¿Existe o no existe todavía? Sí, a día de hoy existe. Lo que pasa es que en teoría no existe, como proyecto militar, sino que teóricamente de la Universidad de Alaska. Ha sido ya cedido, tras los años de uso, ha sido cedido a la Universidad de Alaska. Y no han dicho qué es lo que habían hecho en sus proyectos militares ni para qué servían. En general son experimentos secretos que los militares llevan a cabo, pero sí que, por ejemplo, tenemos conocimiento de que no hace muchos años a un asteroide, creo que fue, no sé si era el 2021 CX-15, te lo estoy diciendo de memoria, pero por ahí, lo que se le hizo fue una especie de ecografía, ¿no? Se utilizó el HARP para hacer, cuando normalmente un radar lo que hace es detectar un objeto, puede ver, lo que es el contorno, lo que es la forma, ¿no? Y habitualmente los radares, por así decirlo, de asteroides, lo que hacen es tiran esa onda de radio y al rebotar, pues como un radar, reciben información sobre la forma que tiene este asteroide. Con el HARP hicieron no hace demasiado, sobre este asteroide que he mencionado, un experimento muy diferente. Fue que enviaron ondas de radio, pero de muy baja frecuencia, con lo cual lo que conseguían era que la señal que rebotaba les daba datos no tanto sobre el exterior, sino sobre el interior. Es como si le hubieran hecho, por así decirlo, una especie de ecografía al asteroide, ¿no? Y entonces, pues obviamente defienden que efectivamente el HARP y esa capacidad que tiene, como antena de radio descomunal, es un elemento muy importante para el tema de la defensa planetaria frente a posibles asteroides, que aunque es cierto que es complicado que se dé el impacto de un asteroide en la Tierra lo suficientemente grande como para generar un problema serio. O sea, estamos hablando de que la probabilidad de que caiga un meteorito de los que se llaman un destructor de planetas, que lo parta por la mitad, o un destructor de la vida, como el que les cayó a los dinosaurios, pues es que eso pasa cada millones y millones de años. Pero aquí estuvimos hablando con la propia Agencia Espacial Europea, con los que controlan el exterior, ¿no?, de nuestro planeta, los que lo vigilan de asteroides, y bueno, dicen que están en un momento complicado. Solamente controlan mínimo un 4% por la tecnología que hay, por las inversiones, pero bueno, pues como nos dijo Juan Luis, que es el responsable, un español, ¿no?, también responsable de esta observación y esta forma de poder controlar esos asteroides que vienen a la Tierra, pues que están con la NASA de forma muy organizada para posibles impactos atómicos o nucleares en aquel lugar, pues como Armageddon, como la película, tal cual, y ahí es donde decían que el medio de la razón. Dice, pues habría que casi como perforar o buscar la forma que se rompa ese núcleo, pero sí, tienen incluso desarrollar fuerzas para poder combatir.
Es que tú piensas que, por ejemplo, el 99.942 Cuerpo Celestial, ¿no? Con designación provisional 2004 MN4, que todo el mundo lo conocerá como Apophis, es un asteroide que va a pasar en el año 2029 extremadamente cerca. Tan cerca pasa que tiene un 2,7% de probabilidades de impactar con la Tierra. Y estamos hablando ya de un objeto relativamente grande, porque no sé exactamente qué dimensiones tiene, pero lo tenía por aquí apuntado. Luego ¿Cómo se llamaba? Apophis. Apophis. Sí, pero es grande. Creo que tiene 300 metros por... Sí, creo que son unos 300 metros de diámetro, 350, te hablo de memoria, pero vamos, debe andar por ahí. Claro, ¿por qué lo están vigilando? Porque pasa extremadamente cerca de la Tierra. ¿Y qué pasaría si ese asteroide chocara con la Tierra? Bueno, pues estaríamos hablando de un evento realmente catastrófico para el ser humano, porque es que va a pasar a 31.000 kilómetros. Uh-huh. Es que, o sea, 31.000 kilómetros, o sea, en términos espaciales no es absolutamente nada. Entonces, claro... 340 metros de diámetro. Sí, bueno, entre 300 y 350 te he dicho yo, pero vamos, es lo suficiente como para que, bueno, pues haya un problema grave. Fíjate, descubierto en el año 2004 y nombrado Apophis como el dios egipcio del caos y de la destrucción, porque durante un tiempo ha sido considerado de los asteroides más peligrosos conocidos y a día de hoy, bueno, pues aquí estoy leyendo de la propia Agencia Espacial Europea, donde hay bastante atención por las iniciales preocupaciones sobre un posible impacto con la Tierra en un futuro próximo. Sí. De hecho, la ESA, la Agencia Espacial Europea, creó precisamente un proyecto llamado Don Quijote, que era una sonda espacial que lo que querían hacer con ella era precisamente estudiar los efectos de la colisión de una sonda contra un asteroide para ver, pues, si podía desviarlo y de esa forma tener, digamos, un sistema de defensa planetaria frente a los asteroides, ¿no? Pero bueno, había dos naves, la Hidalgo y la Sancho, sí, que eran la nave Hidalgo, que se diseñó para, bueno, estaría diseñada para impactar directamente con ese asteroide y así alterar su trayectoria, y luego la Sancho, que sería una segunda nave, la tarea de observar y analizar ese gran impacto que hubiese tenido la primera. Pero es interesantísimo. Oye, qué bonito, ¿no? Que recuerden a los españoles de esta forma. Bueno, pues los caballeros que defienden la tierra, Nacho. Pero bueno, volviendo un poco al HARP, el problema de estos programas, que en principio son secretos y que desde el punto de vista científico, todos los científicos que lo han estudiado y sobre los que han realizado experimentos en ellos dicen que no hay ningún peligro para el ser humano, que no hay por qué preocuparse, pero claro, es que luego es cierto que hay una corriente brutal de conspiraciones, pero, amigo mío, parece ser que detrás de esas conspiraciones, entre otros, ¿quiénes están? Los rusos, ¿no? Con esa intención de desinformar, de criticar a las administraciones presidenciales estadounidenses que han financiado el HARP, que ha costado más de 300 millones de dólares, pero ojo, porque es que ellos tienen un programa que prácticamente es lo mismo que el HARP, pero ojo, 50 veces más potente, ¿vale? Que es el proyecto SURA, que es el nombre completo es Instalación de Calefacción Ionosférica SURA, ¿vale? Que está en mitad de Rusia y en la zona del Nizhny Novgorod. Basilsurk. En Basilsurka, ese es el pueblo donde está. Y que al final esto más o menos es lo mismo que el HARP, pero mucho más potente. Otra vez tenemos un campo enorme con un montón de antenas que lo que hacen es conjugar o combinar ese poder de recepción y emisión de ondas de radio para que trabajen como una sola,
¿vale? Y se dedican pues a realizar experimentos en la ionosfera sin que el resto del mundo seamos normalmente conscientes de lo que hacen. ¿Cuál es lo que se está hablando ahora, ¿no? Muchísimo del tema de la manipulación del clima. Bueno, la manipulación del clima realmente es algo que el hombre ha querido hacer, yo creo que desde que es hombre, ¿no? Desde esos cohetes con yoduro de plata que tiraban tiran. Hablaremos de ello porque los cohetes de yoduro de plata yo es que he tenido aquí en el salón de casa, y cuando muchas veces tengo discusiones, aunque nos vamos a desviar, luego volveremos, de que eso del yoduro de plata, lo de los aviones, lo de los cohetes que se tiran a la atmósfera es falso, que eso es una leyenda urbana. Miren, no es ninguna leyenda urbana, yo he hecho un documental sobre ello y luego hice un pequeñito programa. Yo he tenido un cohete de esos aquí en esta casa y algunos echarán las manos a la cabeza, pero tuvo que venir la Policía Nacional, los TEDx, aquí, al salón. Tú siempre tan prudente. Yo siempre así tan maravilloso. Y digo, es que me lo enviaron por correos. Por correos me llegó un paquete con un cohete de estas dimensiones, desactivado porque estaba el percutor, estaba aparte. Se queda en blanco y dices, tienes aquí 2,5 kilos de TNT. Dice, lo necesario para derribar el edificio. Prácticamente el edificio. Se cortó la calle. Vinieron con cajas, bueno, pues lo guardaron y eso fue uno de los regalos. Pues, ¿Y no le quitaron la carga explosiva y te lo devolvieron? ¿Se lo quedaron ellos? Se lo quedaron ellos porque no tenía ninguno la Policía Nacional. Y está ahora expuesto. ¿Ah? Sí, lo abrieron por la mitad y lo tienen expuesto. Pero fíjate, es eso del control del clima, de un poco como las semillas, ¿no?, que hacen hacia las nubes. Eso existe y eso se hace con yoduro de plata y acetona. Aragón lo hace muchísimo, otras comunidades autónomas también, sobre todo lo que tiene relación con el mundo de la vinicultura. Al final, pues la uva, que cuando está en ese proceso ya de otoño, que está muy delicada, que está perfecta, claro, es habitual también caer mucho pedrisco. Y una de las ideas que había no era para generar más lluvia, sino para impedir que granizase, romper las nubes, que decían, pero a la vez se atrae la lluvia. Bueno, de la misma forma que también para la fruta de hueso, ¿no? Todo lo que son manzanas, cerezas, peras, precisamente para que no las dañe el granizo, que es habitual en Aragón, pues sobre todo en el Valle del Jalón, muy, muy habitual en verano, y para que no dañara la fruta, porque luego la fruta dañada, aunque esté exactamente igual de buena que si no llevara esas máculas, pues no se puede vender. Mira, yo te voy a decir cosas que yo investigué, yo he visto, nadie me lo puede negar, y yo he estado con muchos agricultores, y esas máquinas lo que tienen son unas chimeneas, como si fuesen los quemadores de yoduro de plata. Yo creo que se buscan quemadores de yoduro de plata en Google, van a aparecer seguro. Son como unas chimeneas con una pequeñita base y al lado pues tienen un armario donde van todas las semanas, todos los meses X tiempo, a meter los compuestos. Muchos están intentan destruirlos la gente, porque es una barbaridad. Entonces esos quemadores, que son como grandes mecheros, empieza a emanar. Vas por la autovía, puedes ver alguno, ¿no?, en según qué época, y empiezas a ver cómo que hay una distorsión en el campo, y eso es de la temperatura y todo lo que se está tirando hacia allí. Y eso al final va a las nubes. Pero claro, hay tal cantidad, dicen que está regulado. Bueno, yo esto lo tengo que ver, este tipo de regulación. Intenté hablar con ellos, estuve en reuniones con los responsables y al final nadie sabía decirme nada ni cómo se regulaba. Es una pena y es una barbaridad, y eso existe. Y claro, esto es darle al mechero, que decían, y hasta que se consuma. En principio sí que está regulado por ordenadores, pero luego te das cuenta de que no hay ninguna regulación. Y me acuerdo cuando estaba yo en la zona de Murcia, uno de los agricultores tenía una caseta llena de cohetes. Claro, me dijo, a mí me dijeron que si tiraba esto no granizaba. ¿Qué es lo que hace? Y yo, señor, ¿qué hace hoy? Pues tirarlos todos los cohetes que él tiene. Pum, pum, pum. Entonces, si con eso no graniza, pero claro, es que todo lo que sube baja. Entonces, si nosotros estamos tirando a la atmósfera kilos y kilos de yoduro de plata, que es esa plata con acetona, pues todo eso va a caer y luego llega pues va a los canales de agua, llega a los subterráneos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ocurre, también se hacía con aviones, lo que pasa es que las avionetas eran mucho más caro y era más peligroso. Hablé con 2 pilotos que hacen este tipo de manipulación de las semillas de las nubes. Y claro, pues lo que decían que es que ellos tienen que meterse entre una tormenta.
y al final pues son avionetas que no están preparadas para poder estar en plena tormenta y se consideran más peligroso, por lo cual es mucho más caro. Pero fíjate, ¿sabes lo que costaba un cohete? Pues un cohete estaban pagando cerca de 35 o 40 euros por cada cohete. Un cohete, Jaime, un cohete con cargas de yoduro de plata o de lo que sea, con 2 kilos, vamos a poner, el mínimo creo que era 1,5 kilos de TNT, hasta 2,5 kilos de TNT, que yo he visto en pabellones infantiles deportivos de pueblos, en una habitación sin cerraja, donde había decenas y decenas, y que los ayuntamientos, las mancomunidades, las comarcas, los regalan. Los regalan los agricultores. Y aquí, para que nadie diga que esto nos lo estamos inventando, yo hablé con la Guardia Civil a nivel nacional y se hizo una campaña en diferentes comunidades autónomas, que la promoví yo con la Guardia Civil, y esa campaña era que por favor se entregasen. Había un grupo de TEDx que iban por diferentes localidades a poner que van al ayuntamiento principal y durante 3 días vayan trayendo los cohetes que quieran o díganos dónde están y vamos a buscar los cohetes. ¿Sabes cómo resultó eso? Pues si no cogieron un maletero usante de cohetes, ni bien ni mal. Y ahí están los cohetes y son cargas de explosivas que llevan 15 años sin manejarlo, con humedad, hasta que haya un disgusto, como ha habido gente, entrevisté a uno que perdió las manos, etcétera. Bueno, pues es manipular explosivos y es manipular el medio ambiente. Y esto existe en España hoy. Y esto, por ejemplo, en Argentina se denunció muchísimo. No queremos decir que haya malformaciones porque no se ha detectado ningún tipo de malformación por el yoduro de plata, pero sí que hay que decir que esto sobre todo lo que causa es una cantidad tremenda de toxicidad ambiental. Lo que genera es pues efectos en la salud irritante en pequeñas o grandes cantidades, porque al final lo inhalas, es el contacto con la piel de la propia plata, una exposición prolongada, y al final son quemaduras en los ojos, en la piel, en las vías respiratorias y un montón de alergias. Y estas alergias, no os habéis dado cuenta, seguro, que últimamente la gente tiene muchas alergias. Fíjate, yo no era alérgico y de pronto, ¡pum!, tengo alergia, me acuerdo, a los arrozales, al polvo del arrozal. Imagínate cuando yo estaba en mitad de los arrozales en Albufera, en Valencia, que volvía como si fuesen los ojos como un sapo. Pero es verdad, ahora hay un montón de estas causas y esto también es por todas las porquerías que se tiran. Dermatitis, fíjate, aquí estoy viendo las urgencias de diferentes puntos de España, pues en esos pueblos, regulación y control, dermatitis de contacto, irritación ocular, problemas respiratorios por el yoduro de plata, estornudos, tos, dificultad respiratoria, síntomas generales de alergia por toda la exposición y incluso reacciones anafilácticas e incluso hinchazón de la lengua, garganta y pérdida del conocimiento. Todo esto es el peligro del yoduro de plata que, señores, nos están lanzando a la atmósfera de forma descontrolada. Pues es el tema de la manipulación del clima, que es una de las de las cuestiones que se le atribuyen a este tipo de dispositivos, este tipo de proyectos como el HARP. Hay quien dice que son capaces, pues efectivamente, de llevar a cabo siembra de nubes, otros que sí pueden prevenir huracanes al calentar la ionosfera. Los científicos dicen que eso es imposible porque por la altura a la que se generan los huracanes, la ionosfera no tiene por qué poder influir en esa generación de masas de aire a diferentes presiones y temperaturas. Pero bueno, no ha sido la única de estas operaciones que se han utilizado en la ionosfera y que han, digamos, provocado cambios incluso a nivel mundial, ¿no? Hay una operación que no es excesivamente conocida y sin embargo cuando te la he comentado antes has dicho, eso es lo que tiene que ver con el carbono 14. Pues esta es una operación que se denominó Fish Bowl, ¿vale? Obviamente es de los americanos, como siempre están detrás de... En todas las probatinas las tienen que hacer ellos. Sí, ¿no? También son los que tienen más dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que querían hacer esta gente? Bueno, pues lo que querían hacer era pruebas nucleares a gran altitud, ¿vale? A gran altitud, en vez de poner una bomba nuclear en un desierto o en el mar, dijeron, venga, pues vamos a ver qué pasa
si la tiramos poco menos que en el espacio, ¿no? Esto ocurrió en 1962. Intentaron llevar a cabo tres pruebas, tres detonaciones, concretamente la Bluegill, la Starfish y la Urraca. Hay que decir que de las tres pruebas, la única que funcionó, bueno, la única que consiguieron que explotara fue la Starfish Prime, porque el cohete, que era en realidad tiraban las ojivas nucleares en misiles, ¿no? Eran unos misiles, los PGM-17, que llegaban prácticamente a 1100 kilómetros de altura, y cuando, en lo que sería su apogeo de órbita, o sea, de trayectoria, perdón, y cuando bajaba a una altura aproximadamente de 400 kilómetros, era cuando detonaban Pero esto explosivo. ¿Esto ¿vale? lo hicieron, lo de tirar bombas nucleares? Esto lo hicieron concretamente la Starfish Prime, que es la que consiguieron detonar, ¿vale? Que fue el segundo intento del Starfish. Fue concretamente el 9 de julio de 1962 a las 9 horas y 9 segundos. ¿Vale? Lo hicieron desde una isla en el Pacífico, desde la isla Houston. Que afectaría menos, ¿no? Claro, afectaría menos, efectivamente. Y tiraron una bomba de entre 1,4, 1,45 megatones. Cuadrilla de inútiles, es que es una cosa tremenda. Bueno, en fin, ¿qué pasa? Pues que, claro, provocó un pulso electromagnético brutal, o sea, brutal, tanto que a 1500 kilómetros en las islas de Hawái se activaron las alarmas antirrobo, los enlaces de telefonía de algunas compañías se fueron a tomar por saco, 300 o 400 farolas directamente reventaron, o sea... ¿Y qué cometido tenían con esto? Bueno, querían probar qué es lo que ocurría cuando explotabas una bomba atómica en el espacio, porque finalmente, como te digo, la destruyeron a 400 kilómetros de altura. Claro, decidieron que quizás igual no hacían ninguna más, porque, entre otras cosas, pues claro, los satélites que había alrededor fallaron todos, porque es un pulso electromagnético brutal. El experimento. Uno de los propios directores tenía miedo de que el destello que se fue, fíjate, el destello se vio en Hawái, en Honolulu, a 1500 kilómetros de distancia, se vio cómo se iluminaba el cielo completamente, y pensaron que incluso eso podía llegar a provocar ceguera o daños en las personas, ¿no? Y uno de los directores dijo que no, que eso no se podía tirar. Entonces lo que hicieron fue detonarlo en otra parte de la isla Johnson, pero más alejada, para ver si de esta forma pues no provocaban ningún daño. ¿Qué pasa? Que todas estas pruebas, además, lo que consiguieron es que se generara una distorsión en los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen, digamos que son bueno, lo voy a explicar. Si hay algún físico escuchándonos, seguramente habré dicho alguna, no barbaridad, pero seguramente... Bueno, aquí normalmente, en cuanto decimos una palabra entre 100 millones y dices una que no es, tranquilo que te la van a destacar. Pero bueno, los cinturones de Van Allen, para que lo entendamos, son, digamos, los campos electromagnéticos de la Tierra que configuran precisamente esa forma de cinturón, porque rodean la Tierra y son un poco lo que nos protegen, ¿no? Pues por ejemplo, de las llamaradas solares, ahora que está tan de moda esto de las llamaradas solares, que alguna llegará y a la Edad Media que nos devolverá. Pues bueno, pues distorsionaron los campos magnéticos de los cinturones de Van Allen y tardaron años en recuperarse. Y eso es muy peligroso, porque obviamente no estamos hablando de que pudiera llegar a haber habido una inversión de los polos, que directamente habríamos muerto todos. Pero ¿Inversión de los polos es una de las teorías que ellos querían lograr? Pero no. No, hombre, la inversión de los polos es un fenómeno que se da de forma natural, pero de forma muy lenta. De hecho, tú sabes, porque esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez, que el polo sur y el polo norte no están siempre en el mismo sitio. Uh-huh. De hecho, se van moviendo, no sé si a razón de 1 kilómetro, o 2 o 3 al año, ¿no? Hay varios polos nortes. No, es verdad, ¿no? Hay varias señales.
Ah, bueno, claro, porque cada Sí, sí, año, sí, sí. cada No, año la van además se pueden poniendo. ver No, no es que, claro, porque cada año la van poniendo y además el hay año. páginas donde puedes ver la trayectoria del Polo Mm, Norte, de cómo prácticamente ahora está más bien sí. si no recuerdo mal, creo que estaba por Canadá y ya no está lo que sería el casquete polar, ¿no? Pero bueno. Pues estas bombas, es que me ha encantado, me lo has dicho antes. Pues claro, desde los años 50-60, la datación por carbono 14, que es un clásico, que es lo que más nos acerca, que es más menos 100, ¿eh? El carbono 14 siempre es más menos 100, pero para época antigua es perfecta. Pues desde los años 50-60, como metieron estos meteoritos nucleares por las ionosferas y todo aquello, pues no se puede datar porque es inestable. Entonces, desde los años 50-60, el carbono 14 ya no sirve para nada. Porque no. Nada, no hay forma, no hay forma. Entonces, pues se cargaron a las dataciones más importantes que tenemos en la historia. Sí, estaba buscando la traslación del polo norte magnético, que efectivamente se va moviendo, ¿no? Tienes el polo norte geográfico, tienes el magnético y el geomagnético, ¿no? Y bueno, pues va cambiando y dice aquí en un artículo que estoy viendo, dice que se cambia más o menos, que cambia aproximadamente 40 kilómetros al año. 40 O sea, es bastante más kilómetros. de lo que yo Vamos, has pensaba. dicho uno, fíjate. Sí, es bastante más de lo que yo pensaba. No sé si he dicho 1 kilómetro. No, pues 40 kilómetros al año, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Y lo cierto es que efectivamente ha habido inversiones, digamos, de los polos, pero la última fue prácticamente hace 800.000 años, ¿no? Entonces, bueno, eso en principio, además es un proceso que se lleva a cabo de forma relativamente lento, ¿no? O sea, la Tierra de repente no se da la vuelta. Si la Tierra de repente se diera la vuelta, es un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Imagínate que la Tierra se detiene en seco. La Tierra está viajando, aunque no nos demos cuenta, a cientos de miles de kilómetros por hora en el espacio. Si de repente la Tierra se detuviese en seco, pues sería, imagínate, como cuando vas en un coche y pegas un frenazo y te vas para adelante, Sí. pues imagínate eso multiplicado por miles de veces, ¿no? Seguramente no haría falta ni que te chocaras con nada, porque las propias fuerzas G que sufriría tu cuerpo lo desharían por dentro. Claro, pues estos son experimentos que tienen la necesidad de ver qué es lo que ocurre. Porque si no, explícame tú. Fíjate. Sí, no. A ver, estos son experimentos que, en este caso los estadounidenses, llevan a cabo porque, aunque los vistan, y esto yo creo que es importante, ¿no? Aunque el HARP, la operación Fishbowl, la operación Thor, todas estas intenten vestirlo, por así decirlo, de proyectos para la investigación científica, no dejan de ser armas. O sea, no dejan de poder ser usado como armas. Por eso normalmente quien financia todos estos proyectos es precisamente, pues digamos, las ramas militares, en este caso del gobierno de Estados Unidos, que es pues un gobierno que no le tiembla muchas veces la mano en soltar cientos o miles de millones de dólares para que se lleven a cabo no solo la construcción de estas instalaciones, sino también el llevar a cabo estos experimentos. A día de hoy... Mira, el caso HARP, que es lo que me estás diciendo, volver a él, es muy interesante porque ellos mismos lo resumen en un documento donde dicen: es posible que haya colaborado, participado en investigaciones relacionadas, debido a su interés tecnológico, en aplicaciones en la defensa nacional y seguridad. Claro. Pero eso... Es posible, es decir, lo hemos hecho, pero no te vamos a decir ni cuándo ni por qué. Pero hemos intentado, o sea, algo para la defensa y la seguridad. Claro, lo que pasa es eso que no es... ellos, con decirte que son capaces de monitorear y hacer un seguimiento de los asteroides, ya, bueno, no solamente están utilizándolo en pos de la seguridad nacional, sino de la seguridad mundial de todo el planeta, que bueno, son que nos están protegiendo a todos de un posible asteroide como el de Armagedón, ¿no? Pero la cuestión es que últimamente, y yo creo que todos los que nos escuchan estarán de acuerdo, estamos viendo eventos climatológicos que no son muy normales, ¿no? Estoy acordándome, pues por ejemplo, de una serie de terremotos que ha habido en Turquía, que es verdad que es una zona de terremotos y que de vez en cuando toca uno gordo, pero a veces 2 o 3
tan seguidos es, bueno, cuando menos una casualidad muy extraña. O, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas que hubo unas inundaciones brutales en Dubái. Y dices, bueno, pero si ese país es un desierto, ¿no? Claro, pues ahí entra el tema de la manipulación climática con este tipo de dispositivos. También hace no demasiado tiempo hubo unos terremotos cercanos a una central nuclear en Irán y claro, saltaron todas las alarmas porque es una zona no sísmica, ¿no? De hecho, precisamente las centrales nucleares, quitando algunas excepciones, como por ejemplo en Japón, que es sísmico en sí todo el país, normalmente una de las cosas que se tienen en cuenta cuando se construye una central nuclear es que sea una zona de baja actividad sísmica, ¿no? Pues por el peligro que podría entrañar que a causa de un terremoto se pudiera haber pues un accidente, ¿no? Pues como pasó en Chernóbil, que fue por otras causas, pero imagínate, ¿no? Pues que de repente un terremoto parta por dos un reactor nuclear, pues ya teníamos aquí el follón montado. Entonces, cuando de repente vemos que hay eventos climáticos como este de las auroras boreales, aunque parece ser que este estaba provocado por una llamarada solar, ¿no? Sí, pero bueno, era de los puntos más álgidos del Sol, ¿eh? Claro, es que el Sol tiene un ciclo de 11 años, ¿vale? Bueno, tenemos en el último programa, lo hemos contado, auroras boreales en España, lo hemos llamado, cuando algo no va bien. Entonces, verlo aquí, claro. Dices, oye, qué bonito, qué fotografías, fíjate con esa ermita, esa iglesia de fondo. Ya, pero es que tú esto no lo tendrías que ver aquí. Entonces, si tú lo estás viendo aquí, no, bueno, pues puede no ocurrir nada. Sí que han ocurrido, según qué cosas, pero puede ser una debacle absoluta. Mira, yo ahora estaba mirando, por ejemplo, estaba diciendo lo de terremotos y tal, están otra vez monitoreando de una forma muy importante la falla de San Andrés. Uno de los, bueno, la falla de de solo tiene un programa solamente. La falla de San Andrés, que es la falla que se encuentra en California, no se sabe cuándo, pero se sabe que pasará. En algún momento colapsará, ¿no? Es como el supervolcán que hay en el Parque Nacional de Yellowstone. No se sabe cuándo, pero en algún momento explotará, porque es así, porque son ciclos de la Tierra, que a nosotros nos puede parecer una locura, pero oye, pues es que el supervolcán de Yellowstone me parece que explota cada 10.000 años. Pero claro, bueno, pero claro, no sabes cuándo va a tocar esto. Pero claro, dices, oye, pues es que hace prácticamente 10.000 años que explotó, es que vuelve a tocar ahora, sí. Pero en términos geológicos, igual explota dentro de 500 años como de 1.000 años, ¿no? Es como cuando dicen, no, es que hay una probabilidad de que un asteroide que caiga en la Tierra y suponga un problema grave para el ser humano ocurra cada 1.000.000 de años. Bueno, es que en tiempo geológico eso no es tanto, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos parecen tiempos muy largos. Pero la cuestión es que en el tema de la falla de San Andrés, el día que pase eso, de la misma forma que el día que se parta la isla del Hierro por la mitad y provoque un tsunami que barra toda la costa este de Estados Unidos, el Caribe y toda la zona de México, es una de las cosas que los americanos están muy preocupados con la isla del Hierro, porque saben qué va a pasar. No saben cuándo, igual es dentro de 1.000 años, pero saben qué va a pasar, ¿no? Como lo de que un asteroide impacte en la Tierra. Pues la falla de San Andrés, el día que colapse, pues veremos, bueno, igual, ojalá no lo veamos nosotros, ¿no? Pero pues ocurrirán escenas parecidas a las de la película aquella 2012 en la que precisamente colapsa la falla de San Andrés, ¿no? Y se ve cómo se parte un trocito de tierra, se separa del continente, las aguas toman posesión de ese vacío y bueno, pues hay un desastre, una catástrofe brutal. Oye, Jaime, el proyecto HARP... muchos hablan de control mental, de dominio mental por medio de esta tecnología climática. ¿Esto por qué es? Porque aquí sugieren que esas frecuencias que se utilizan, esos sonidos, esas ondas, afectan a la mente humana que controla, dicen que podría controlar o incluso podría influenciar en los pensamientos y los comportamientos de las personas a distancia. Es algo que hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia moderna, cómo se intenta dominar la mente por medio de diferentes proyectos. Estados Unidos fue muy pionero en uno de ellos, pero claro, es decir, estos sonidos, que al final el sonido puede causar cualquier tipo de trastorno mental. Bueno, un sonido
continuado, provocado y dirigido te puede llevar a la locura Bueno, directamente. te puede ¿no? matar. El Por supuesto, ultrasonido. por eso, bueno, por supuesto te puede matar. Es que hay entre el cerebro, y vamos a poner entre el cerebro y el hueso, el cráneo, etcétera. Bueno, entre las membranas, las 9 membranas que hay zonas que son que tiene movimiento, el cerebro tiene un movimiento dentro. Bueno, pues eso lo que puede hacer es estallar el cerebro. Y Sí, por eso bueno, los ultrasonidos, bueno, pues hay mucho miedo de que según qué tipo de ultrasonidos, lógicamente, puede llevar a la muerte. Esto no es ninguna locura, esto es real. a ver, es que es complicado, pero sabemos que la CIA, esto es algo, digamos, público, documentos desclasificados, se llevó a cabo el programa MKUltra, que, bueno, lo grave del programa MKUltra no es lo que hacían, o sea, no es lo que podían hacer, sino que lo probaban directamente sobre ciudadanos estadounidenses. Fueron 20 años, desde, Pues claro, desde el 50 hasta el 70, creo. ¿Qué es lo que hacían con el proyecto MKUltra? Pues principalmente era un programa que lo que intentaba era ver cómo podían controlar la mente de las personas, ¿no? Probaron muchísimos métodos, o sea, desde administrar drogas o productos químicos, hipnosis, privación sensorial, aislamiento, bueno, por supuesto torturas, abusos verbales y sexuales, exposición a microondas, exposición a sonidos. Entonces, claro, la cuestión es que precisamente una de los experimentos que llevaron a cabo era la exposición a microondas sobre todo en college, ¿no? De universidades, que es quizá por lo que dijeron, es que ustedes están experimentando con ciudadanos estadounidenses, lo cual es muy grave. Claro, utilizaban microondas dirigidas para ver cuál era la reacción en las personas y vieron que lo que podían hacer era pues crear pues un malestar, crear dolores de cabeza y claro, eso al final también lo hemos visto, ¿no? En el programa hace unas semanas que hablamos sobre Cuba, como el síndrome de La Habana creen que son ataques a las embajadas estadounidenses con armas de microondas, Sí. que lo que genera es un dolor de cabeza, un malestar Vómitos, en el cuerpo, todo. vómito, pues como si fuera una especie de radiación, Pero ¿no? es que además esos sonidos, según el rango, primero es muy complejo, hace falta unas antenas, unos buques prácticamente, puede atravesar el hormigón. No, claro, sí, porque son ondas de radio. Claro, pero es localizado, es decir, allí mando el punto, ¡bum!, allí que va. Y claro, no es que les mate, sino pues que empiezan a tener... Empezaron, creo que en la Embajada de Estados Unidos en Cuba empezaron con mareos, dolores de estómago, no les sentaba bien, luego el dolor de cabeza, se encontraban mal, la gente ya no iba a trabajar, luego empezaban como con tristeza, o sea, todo eso era el sonido. Claro, pero es que si te paras a pensar, una onda de radio obviamente es una onda electromagnética y nosotros en nuestra más mínima configuración no dejamos de ser energía pura. Y cuando digo energía pura es que estamos constituidos por electrones, neutrones y protones que a su vez forman los átomos, que a su vez forman las moléculas, que a su vez formarán los tejidos celulares, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Podríamos ir subiendo en la escala. Pero al final, si nos vamos abajo, o sea, si dividimos, al final no somos más que puro electromagnetismo. Claro, si somos electromagnetismo, obviamente nos va a afectar una onda electromagnética que se dirija contra nosotros. No hay más que ver la radiación que emana de los elementos radiactivos, cómo esa onda de radio radiactiva nos afecta a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son tan altas que lo que genera es una descomposición de los tejidos y bueno, pues todos hemos visto los efectos de la radiación en películas y en documentales sobre Chernóbil, ¿no? Pero al final pasa lo mismo. ¿Cómo se puede utilizar el HARP? Emitiendo microondas a un determinado lugar de la ionosfera que lo haga rebotar a un lugar concreto y por lo tanto ya tienes un arma de microondas perfecta. No hay que olvidar que las microondas pueden calentar y todos en casa tenemos un generador de microondas, que es el microondas en el que calentamos
la leche o el café del desayuno, que lo que hace es, mediante ondas electromagnéticas dirigidas hacia con el alimento que se introduce dentro, lo que hace es acelerar las partículas de agua que componen dicho alimento, y con esa aceleración, esa fricción, lo que hacen es calentar el alimento, o el agua o el café o lo que sea, ¿no? De hecho, o sea, por eso el microondas, a que nadie tenga problemas con usarlo, porque el microondas en sí es una jaula, una caja de Faraday, que precisamente por eso en la puerta de los microondas está como esa malla negra con puntitos, ¿no? Que tú ves, pero hay una malla, que eso no es otra cosa que metal, que lo que precisamente hace es proteger al que está fuera de las ondas, de esas microondas. Bueno, pues hay mucha gente que no tiene microondas en su casa por todo esto. Mira, lo que estamos hablando de los sonidos, ya sabes que existen los edificios enfermos, Sí. Se ha investigado muchísimo, es un limbo legal el que hay a día de hoy, y principalmente son lugares donde hay un gran número de tecnología, cableados, ordenadores, inventos tecnológicos, y no hay ventilación. Por eso la ventilación es muy importante. Pero tú sabes que hay edificios, tú vas muchas veces conmigo a un edificio en concreto que no hay ventilación, o sea, no hay ventanas para poder ventilar. Hay muchos elementos tecnológicos, y eso puede producir fatigas, incluso respuestas fisiológicas hacia ese lugar, tristezas, malestares, y eso es el no tener ventilado con toda la cantidad de no radiación, no estamos hablando de radiación, estamos hablando de esos sonidos, esas ondas, de todo lo que se está juntando en ese punto. Y a día de hoy, esos edificios tan bonitos, tan bellos, esos grandes, no sé, que son completamente acristalados, pero que no puedes abrir las ventanas, eso es un problema tremendo si no hay una gran ventilación. Y los sistemas de ventilación electrónicos, ¿no? Pues, bueno, tendrían que estar funcionando todo el día, y aún así no es lo mismo que abrir una ventana. Eso lo que hace es absorber cierto, como en los túneles, ¿no? Puede ocurrir. Pero por eso lo de tener edificios sin ventanas, a mí me parece una absolutísima locura. Y se está demostrando ahora. Se está demostrando que todos los edificios que no tienen ventanas, la gran mayoría, se consideran edificios enfermos. Y allí la gente ya no es que trabaje menos, sino pues porque se ponen malísimos, empiezan las bajas, empiezan las depresiones, empiezan muchísimas cosas que no sabe de qué vienen, y puede ser de todo lo que hay arriba. Y fíjate, Nacho, no solamente ventilar pues por la carga, ¿no? de CO2 que provoca. Y radiación que tienen los propios edificios. Sino yo estaba ahora pensando, que creo que además también hiciste una investigación sobre esto, sobre cómo en determinadas zonas puede en una casa no ventilada acumularse gas radón, que es radioactivo, ¿no? Pues sobre todo por Galicia me parece que hay bastante. Sí. Y ese gas radón que viene del subsuelo y que se libera a la atmósfera y que no es peligroso. Todos los edificios más bajos, los pisos más bajos, tienen mucha más radiación que los altos. Claro. Y sobre todo si tienes, por ejemplo, encimeras de granito. La encimera de granito, oye, pues se recomienda que se abra la ventana y se ventile todos los días, porque eso emana una radiación. Una radiación que no pasa nada, pero si es muy continua, al final estás expuesto a una radiación absurda y necesaria, que simplemente con abrir la ventana, papi, ya se ventila. Sí, es como que, bueno, hacerte una radiografía no pasa nada, pero si te hacen una todos los días, pues al final vas a terminar fatal, ¿no? Pero bueno, pues efectivamente esto nos lleva a lo que estábamos hablando, a que esas armas de microondas, como puede ser el HARP, o esos dispositivos de microondas como puede ser el HARP, puedan llegar a convertirse y a usarse como armas. De hecho, había otro proyecto, no recuerdo el nombre, eran algo así como Solar Ace Satellite, creo que era algo así, bueno, algo así como haz solar de un satélite, que lo que intentaban los americanos con esto, y no sé si lo conseguirían o no, porque no lo estoy diciendo de memoria, pero lo leí hace mucho tiempo, pero en general lo que hacían era, ellos lanzaban un satélite, ¿vale? O tenían el satélite. Iba captando energía solar, y ese satélite lo que hacía era disparaba haces de microondas, pues por ejemplo, a un tanque, a un avión, hacia una zona donde hubiera personas desde el espacio, para inutilizarlos, para generarles malestar, o incluso otros satélites que estuvieran a tiro, para, mediante esas microondas, a modo casi como si fuera
un pulso electromagnético, deshabilitar sus sistemas, ¿no? Entonces, claro, todos estos proyectos, que muchos de ellos se conocen a los 70 años, 60, 70 años, claro, te pones a pensar y dices, bueno, entonces todo esto que está pasando ahora en el mundo a nivel climatológico, dice la gente, no, es el calentamiento global. No, el calentamiento global no es. O sea, es una mala gestión que estamos haciendo los seres humanos, ¿no? Porque tú dices, no, es que hay sequía. ¿Ah? Hay sequía. Tú miras las gráficas de lo que ha llovido desde hace 100 años y ves que todos los años ha llovido más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, pues no se almacena el agua como se almacenaba antes, o se desperdicia el agua como no se desperdiciaba antes. Eso pasa, por ejemplo, mucho en según qué zonas donde se han estado, en España ha pasado mucho, se han estado destruyendo presas, se han estado destruyendo embalses y, claro, pues lo que han conseguido es que los ríos ya no estén regulados y, por lo tanto, vayan, digamos, según de forma marcan natural, las estaciones, pero ya no tenemos agua embalsada cuando hay sobrante para, en vez de que haya una crecida y se vaya todo el agua al mar, que es lo que pasa con el Ebro, por ejemplo, pues haya un flujo constante de agua, ¿no? Que es al final lo que necesita el ser humano y lo que genera riqueza. Bueno, pero lo que no podemos negar, es que el ser humano está acelerando ese proceso natural cíclico. Quiere decir que con la mierda que estamos tirando a la atmósfera, ¿qué pasa? Que eso, eso hace eso. A ver, no vamos a hablar del cambio climático porque eso es un tema absolutamente tabú. El papel del ser humano en cuestión de contaminación es cierto. O la salvajada que me parece a mí la deforestación del Amazonas, cuando ves kilómetros y kilómetros y kilómetros de selva recortada a cuadros. Ese tipo de cosas sí que es cierto. La contaminación de muchos ríos, de los miles de millones de toneladas de plásticos que hay en el mar, que es una auténtica vergüenza, pues algún desastre como puede ser el de Chernóbil o como puede ser el de Fukushima, eso es cierto. Pero de ahí que pretendamos pensar que la acción nuestra, por ejemplo con la emisión de CO2, está cambiando el planeta, cuando una simple erupción de un volcán en una semana emite más CO2 que toda la humanidad en un año. Bueno, ahora están con los animales, ¿sabes? Con las granjas. Bueno, pero es que yo eso de que las vacas contaminaban por el metano que expulsan cuando hacen la digestión, yo eso ya lo leía en los años 90. Cuando era un crío que me compraba mi padre la revista esta, ¿cómo se llama? Muy interesante, Enigmas, más allá, que me gustaban esas cosas, pues yo me acuerdo ya haber leído un artículo sobre eso y decirle, mira papá, los pedos de las vacas contaminan porque es metano y hay que ponerle freno a esto porque si no, en aquella época era porque si no el agujero de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono se debió cerrar. No, está. No. Pero se iba moviendo. Se ha debido cerrar porque ya no se habla de él y ya no es un problema. Ya no se habla de él porque ya no interesa hablar de él. Claro, pero... Ahora interesa hablar de otras cosas. ¿De qué? Pues las chimeneas, los ríos... Primero fue... Oye, ¿tú conoces una localidad donde antes de ir a tu apartamento pasamos por ella, que es uno de los sitios, tienes el Lindano, es una de las zonas de mayor contaminación de este país? Tú es una boina, ¿no?, que llamamos aquí de contaminación en el ambiente. Hombre, eso está creado por nosotros. No, por supuesto. Otra cosa es que esté en una zona valle donde no permita esa ventilación. No, yo lo que me refiero efectivamente es que la contaminación local... Tú sabes que ahora podemos verlo... Esto es muy interesante para los que tengan alergias o quieren saber cómo está el tiempo. Vamos a poner iPhone, por ejemplo, ¿no? En iPhone tú entras en Maps, y arriba hay 3 puntitos. Espera, que ahora no es este, que igual es el otro. En Google Maps. En Google Maps tú entras donde arriba hay como un rombo, ¿no? Tú picas arriba a la derecha y pone calidad del aire, incendios forestales. Tú entras en incendios forestales y te ponen la probabilidad que habría, pero si tú picas en calidad del aire, te pone al momento dónde estamos y cómo está cada uno de los puntos al instante, ¿no? Pues estamos bien, ¿no? Aquí sí. En este momento. En este momento estamos bien. Los compañeros de la Aljafería en las Cortes de Aragón están un poco más fastidiosos. Pero fíjate, ¿ves? Nosotros estamos aquí, Plaza del Pilar. Mucho, Plaza del Pilar estamos bien,
Pero el resto regular, ¿eh? Sí. Bueno, Habrá que avisar a la alcaldía. Pero yo personalmente considero que lo que es el cambio climático a nivel generalizado no es un efecto del ser humano antropológico. De hecho, considero, y esto pues seguro que va a haber meteorólogos, geólogos, climatólogos y defensores de la Agenda 2030 que se me van a echar encima, pero yo considero que, por lo que he podido estudiar, que obviamente no va a ser al nivel de todos estos expertos que me criticarán, es que dentro de los cambios climáticos cíclicos que sufre el planeta, cada 10.000 años hay una glaciación. Uh-huh. La última fue hace 10.000 años y previo a las glaciaciones existe una época de pequeño calentamiento y es en la que estamos ahora. Es decir, el planeta seguramente se está calentando y ni siquiera a la velocidad que nos cuentan porque toca una glaciación. O sea, eso es un ciclo que pasa cada 10.000 años y ya podemos nosotros hacer lo que queramos que eso va a pasar. Bueno, pero ¿vale? Podemos incrementar esa velocidad. Pero que, Nacho... tengo que hacer hoy del abogado del diablo, porque como no está Silvia... Sí, pero es que no... O sea, podemos... a ver, mira, nosotros podemos destruir el mundo a bombazos atómicos. Si yo ya sabes un poco por dónde voy. Podemos hacerlo, pero que no... no voy a hablarte de la Agenda 2030. Que hay que ser muy egocéntricos para pensar que el ser humano es capaz de cambiar el clima de todo un planeta. Pero si es que además el ser humano vive en zonas muy determinadas y el 80% del planeta está despoblado. Bueno, la cuestión es que los que causen esos grandes cambios y contaminación, ¿ellos van a frenar o tenemos que ser los que bajamos la bolsa de basura a la calle? Bueno, los que bajamos la bolsa de basura a la calle y procuramos reciclar, pues yo reciclo. Es un pequeño grano en un inmenso desierto. Y bueno, claro, pues... pero te dicen, es que si entre todos reciclamos, ojo, soy gran defensor del reciclaje, simplemente pues por el plástico, bueno, pues meterlo ahí a la tierra para que se haga petróleo dentro de muchos años. Ahora están siendo petróleo los dinosaurios. Pues oye, si se puede reciclar y reutilizar, es maravilloso y es perfecto. Y eso que ahorraremos. Pero claro, si luego los grandes no lo hacen... A ver, yo personalmente estoy a favor del reciclaje porque quiero pensar que ya no es solamente por tener la conciencia tranquila, ¿no? Sino que efectivamente estamos haciendo algo, pues por lo menos por no contaminar el planeta. A ti y a mí, que nos encanta bucear, yo cuando veo esas fotos del mar con kilómetros y kilómetros de plástico en la costa porque están cerca de una ciudad, o sea, a mí se me revuelve el estómago y vamos, o sea, les cortaría el agua a todos los de esa ciudad para que no puedan tirar nada por el retrete y para que las alcantarillas no lleven la basura que llevan hasta el mar porque es realmente en las playas, increíble. Pero fíjate, lo hipócrita, lavadoras, lavavajillas, hornos y además zonas concretas donde la gente tiraba todo lo que ya no funcionaba. ¿no? Y la gente, aceites y productos químicos. Pero fíjate, yo creo que aún así los que más contaminan son los más hipócritas del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, el señor Bill Gates, y de esta ya nos van a cerrar el podcast, el señor Bill Gates a todas las cumbres sobre el cambio climático tiene las santas narices de ir en su jet privado. Como él, te diría que todos los que defienden el cambio climático y tienen un cierto nivel adquisitivo... ¿Y cómo quieres que vayan? ¿Cómo quiero que vayan? Bueno, pues en un avión normal, si quieres en primera clase, y luego trasladarse en tren. ¿Vale? Es que ahora que no está Silvia para echarme la bronca, lo puedo decir. Es que me acuerdo cuando dijo el señor presidente del gobierno que se quitaba la corbata en pos del cambio climático para no tener que subir aire acondicionado y gastar electricidad, y acto seguido, para hacer un trayecto de 20 minutos, en vez de ir en coche, cogía un Super Puma, un helicóptero. O sea, es que nos están tomando por subnormales. Pero, bueno, la cuestión es... Bueno, es que no voy a decir nada. Yo no puedo decir nada. Es que es así. Entonces, la cuestión es... ¿Pero tú crees que es verdad que si te quitas la corbata el cambio climático... Nosotros ahora nos la ponemos en el otro abismo. Bien ceñido y apretado el nudo. No lo sé, porque igual Sánchez ahora ha cambiado de opinión, porque claro, como están de cambiar de opinión, no lo sé. La cuestión es que hay eventos climatológicos que yo creo que sí que pueden ser debidos, volviendo un poco al tema, a la manipulación con este tipo de dispositivos tipo el HARP. Y eso es un arma muy potente, porque mira, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania, ¿no? En la guerra de Ucrania hay momentos en los que saben que es más complicado que los tanques avancen
porque el terreno está mojado, embarrado y las cadenas de los tanques incluso se atascan. Bueno, eso pasó en la Guerra Fría. ¿Te acuerdas en diferentes ataques que ha habido en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue, ¿no? Sí. Que se quedaban embarrados con la nieve y con todo. Claro, entonces sí que es verdad que imagínate que tú, por ejemplo, estás... Bueno, Dios no lo quiera, pero imagínate que hay un país que está en guerra con Dubái, ¿no? Y resulta que le manda una tormenta como la que tuvo hace unos días y deja el país con 3 metros de agua. Ya. Pues es que has ganado la guerra, ya. ¿no? Pero sí. y digo lo de Dubái porque hay muchos rumores de que las inundaciones de Dubái han sido porque empezaron a sembrar nubes. Ya sabes que tirando el yoduro de plata, cuando hay una nube lo que generas es más nubes, ¿no? Y que haya una mayor condensación del agua, aunque no se llegue a congelar. Entonces, dicen que se pasaron sembrando de nubes y les cayó una tormenta como no se había visto en la vida, y al no estar el país tan preparado pues a nivel de alcantarillado y tal, pues claro, pues tuvieron las inundaciones que tuvieron, que veíamos todos los Lamborghinis con 3 metros de agua por encima. Es que estoy buscando porque me acuerdo que un día indagué mucho en la manipulación climática durante los Juegos Olímpicos, que es uno de los grandes clásicos, ¿no? Entonces ahora sí que estaba viendo donde hay además una planificación y programación estratégica para, aparte de los eventos, pues los días que no sean tan calurosos, que pueda no llover en según qué momentos. Y este fue un tema muy debatido, ¿no? Sobre todo en los Juegos Olímpicos de Beijing, creo que fue en el 2008. Eso te iba a decir. Donde China, que hizo toda la siembra de nubes. Los chinos son unos maestros, porque además los chinos, para lo bueno y para lo malo, no se cortan en hacer este tipo de experimentos en zonas de su país, que es inmenso, en el que pueden experimentar con ello, ¿no? De hecho, hay provincias que a veces dicen, bueno, que sepáis que en esta... He tocado yo un cable. Que vamos a generar nubes en esta zona para comprobar si somos capaces de que llueva o no. Bueno, pues es un país que tiene un sistema de gobierno muy concreto y es capaz de poder hacer este tipo de experimentos incluso de forma relativamente pública, ¿no? Lo de la siembra de nubes fue algo bastante... Fíjate, ponen aquí, para los Juegos Olímpicos, utilizar una combinación de planificación, esto es oficial, planificación estratégica, diseño arquitectónico, tecnologías y técnicas de modificación climática para crear las condiciones lo más seguras y justas posibles para los participantes. Claro, no, es que no es justo que te llueva y es más seguro que no haga sol. Bueno, pues vamos a intentar modificar el clima. Bueno, yo soy la madre tierra naturaleza y me revuelvo como si fuese yo aquí el propio caos. Claro, lo que pasa es que, bueno, al final hay... Esto lo devolverá el planeta. Sí, y además pasa una cosa. En este caso, por ejemplo, de la modificación del clima para las Olimpiadas, oye, pues si quieres que las condiciones sean perfectas, hazlos en pabellones cerrados, ¿sabes? Hazlos indoor, no hagas competiciones en un estadio con un sol precioso y que todo el mundo lo vea bien. Pues si te llueve, te llueve. Y efectivamente todas estas cosas que hacemos, pues al final hay una acción y una reacción. ¿Cómo nos lo devuelve el planeta? Pues con de repente tormentas, vendavales e inundaciones que antes no eran normales. Es que hay temas que me encantaría tratar, ¿no? Pero creo que deberíamos de crear un canal específico solamente para tratar según qué temas. ¿Para que no nos cierren el podcast? Bueno, no sé. ¿Tú crees que nos prohibirán comer carne algún día? En ello están. De hecho, parece ser que toda la Agenda 2030 va encaminada a que se reduzca el consumo de carne o a comer carne artificial, de esta que ya están haciendo con impresoras, y por supuesto a la utilización de proteína y harinas que provengan de los insectos. De hecho, las granjas más grandes están en España, de la Unión Europea. Bueno, ¿dónde íbamos? Es mi culpa, que te voy desviando yo para provocar un poco. Al final, esto del yoduro de plata, al principio he dicho que es descontrolado, es verdad, es absolutamente descontrolado en España. Cierto es también que, bueno, pues Aragón hay zonas también que lo controlan o lo intentan controlar. Yo cuando estuve indagando, salvo que lo hayan cambiado desde hace 5 años, 5 o 6, había unos ordenadores donde estaban todos los
quemadores repartidos por zonas de Aragón. Son como una serie de cordilleras de quemadores, y esas barreras lo que hacen, le dan a un botón y lo van dosificando. Pero luego tienes los que son pues ilegales. Es que, los furtivos. bueno, es que tú vas a diferentes campos de España. Hay gente que en su campo puede tener 4, 5, 6 quemadores diferentes. Claro, es que no, ni llueve ni graniza. No, desde luego aquí no te va a caer nada. Pero claro, lo que estamos haciendo es una toxicidad ambiental brutal. Y es que, lo vuelvo a repetir, toda esa mierda que tiramos luego baja. Y llega, pues, al final, ya no es que nos caiga la piel y todo eso, si es que si no luego lo vamos a beber. O como dicen, la agricultura ecológica. No sé por qué le llaman agricultura ecológica. Es agricultura tradicional de toda la vida. Es la agricultura que no se han utilizado ningún tipo de fertilizante, ningún tipo de pesticidas para su correcto crecimiento. La agricultura de toda la vida, que es la más sana y es la más maravillosa. Pero claro, cuando tú vas a un campo de este tipo de cultivo, ellos te lo reconocen, ¿no? Primero, es habitualmente casi todo lo que sacan de producto ecológico sale fuera de España, por los precios con los que se pagan. Y luego, pues que ves que el campo de arriba, 2 campos más arriba, están utilizando una cantidad de porquería, y al final eso por la tierra lo que hace es chupar la tierra y te lo devuelve al siguiente campo. Es que... claro, ¿qué quieres? Tener siempre... Es que no me quiero meter en el mundo del campo, que está todo muy patas arriba. Pero claro, ¿qué quieres tener siempre? ¿La mejor cosecha todos los años? Nada, es imposible. Y de hecho... Es que... incluso el tema del cultivo ecológico al final consiste en no utilizar determinados pesticidas, determinados abonos, determinados aditivos, pero yo lo reconozco. Es por ejemplo, imposible que no utilicen absolutamente nada, porque hay plagas, hay malas cosas, que sería imposible que tuvieran pero hay algunos, cosecha. los fitosanitarios de no sé qué, que son mucho más correctos o menos agresivos. Pero, por ejemplo, luego tenemos otro punto, pues no lo sé, yo por ejemplo no compro huevos cualquiera. Yo tengo que comprar huevos de gallina en libertad, de los que son del 1, los que son o 0 o 1. Pero porque he visto las condiciones como en las que están según qué gallinas, al igual que, sí, pero yo te voy a decir una cosa, el pollo, pues yo compro el pollo. Yo también compro, a mí también me gusta comprar los huevos de estos de gallinas criadas en libertad, no sé, ¿sabes? Que poco menos que están viviendo en un spa. Y luego te comes los huevos que te da el vecino del pueblo, de sus gallinas, que les ha echado de comer la paella, que ha sobrado 4 hojas de lechuga y se han comido 3 gusanos del suelo, y te salen unos huevos que ni tienen el mismo color, ni tienen el mismo sabor, ni el mismo tamaño, y que son 40 veces mejores. Bien, hombre, por supuesto, pero no tienes acceso prácticamente a esos huevos. Claro. Y luego, los huevos, muchos de ellos llevan colorantes, y según qué zonas de España tienen un color u otro. Porque hay unos que les interesa, hay más ventas, si es más claro, si es más amarillo, eso es un mundo muy interesante, cómo se hace la coloración de... ¿Deberíamos hacer un programa sobre estas cosas? Hoy han salido 40 temas para hacer programas. No, de la alimentación. ¿Harías un programa de la alimentación? Hombre, ¿Deberíamos hacer un programa de la alimentación, de cómo se manipula la alimentación? Somos lo que comemos. Y el hecho de que haya tantos cánceres ahora mismo en la población, que antes no había, responde, yo estoy seguro, en gran parte a lo que comemos, precisamente, y a lo que lleva lo que comemos. Uh-huh. Antes no era tan habitual que hubiera tantos cánceres, es verdad que ahora muchos se curan, pero a lo que comemos, a las ondas a las que estamos sometidos, ya no hablo de un arma militar, estoy hablando de la wifi. Mira, vamos a hacer la prueba, a ver cuántos wifis pillo ahora mismo con el móvil, ¿no? ¿Dónde estoy? Primera. Mira, bueno, irá actualizando, ¿no? Pero el otro día había 12. Fíjate, te cojo dos wifis, 3 con la de aquí. Yo no sé. Pero según qué sitios vas, pues puedes coger infinidad. Pues mira, yo con el ordenador cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bueno, 9 ondas diferentes aquí. Mira las que coge el ordenador. Sí. Wow, ahí tienes... Aquí puede haber unas 50 o 60. Sí. Pues claro, pues esos son 50 o 60
módems que están emitiendo y que las ondas nos están traspasando. Sí. Y por mucho que digan, no, pero es que esas ondas no son perjudiciales. Bueno, pues igual no son perjudiciales un rato, pero cuando estás continuamente sometido a este tipo de radiación... 16 Bluetooth, por ejemplo. Claro, por no hablar de las cacharras estas, de las antenas del 5G, ¿no? Que no hacen nada, pero bueno, pero al final hacen. Yo recuerdo en un determinado evento... A mí me parece que hay más conspiración que otra cosa con el 5G. Bueno, ojalá sea así, sí. Pero yo recuerdo que en un determinado evento estaba yo hablando con los de una Ubimóvil y estaban con la parabólica, ¿no? Buscando el satélite para lanzar señal de televisión. Y me dijeron, oye, ¿sabes si podemos poner la furgoneta ahí? Y yo les dije, pues supongo que sí. Digo, ¿tenéis algún problema aquí? Y me dice, sí. Es que el satélite va a aparecer por allí, por el cielo, a la hora que queremos lanzar la señal. La móvil, sí. Tenemos aquí delante unos árboles y si emitimos delante de los árboles los vamos a prender fuego. ¿Sí? Y digo, ¿cómo que los vais a prender fuego? Dice, claro, porque cuando nosotros emitamos las microondas al satélite, si pegan en el... ¿Televisión? En una unidad móvil de televisión. ¿Sí, Dice, si pega en el árbol, se va a quemar. Yo creo que eso es una tomadura de pelo, ¿eh? Bueno, pues movieron la furgoneta. Bueno, lo sé. Es cierto que lo que buscan es el cielo abierto para tener la señal perfecta. Por ejemplo, moviendo, pues buscas dónde va a estar, te lo dicen desde la central, es decir, tal grado, tal, no sé qué, no sé cuántos esta noche. Bueno, pues no lo sé, pero movieron la furgoneta de un sitio genial que no les molestaba a nadie a la sombra a un sitio horroroso que se pegaron 3 horas diciendo, señora, no pise el cable, señora, y encima un sol horroroso pasando un calor brutal. Pero sí, no, y ya me lo dijeron, me lo corroboraron varios técnicos que les pregunté. Digo, mira lo que me han dicho. Bueno, como tenemos varias unidades móviles a mano, podemos hacer la prueba y ya están los árboles allí. Hay que tener cuidado, pero seguramente depende de la intensidad con la que lo lancen, sí. Pero vamos, que no será ni el primer ni el único dispositivo que se utiliza para eso. Bueno, ¿cómo se nota que nos han dejado solos en el programa, eh? Sí. Bueno, y porque no quiero yo hablar más. Sé que la gente estaría deseando que hiciésemos según qué programas. La gente yo creo que nos pagaría porque habláramos de nuestras cosas y empezáramos a despotricar a diestro y siniestro. Sí, pero deberíamos de crear otro tipo de canal para hacer según qué... Es que estoy deseando hacer según qué críticas. También. Conversaciones bajo el mar. Me encantaría. 2 besugos más no. ¿Sabes que podés hacer directos en Telegram? Sí. Yo no lo sabía. Bueno, tenemos el grupo Telegram que ahora ponemos efemérides muy interesantes desde el mundo del misterio, que es Canal Abismo. Yo os invito porque al final ahí subimos todo el contenido, todo lo que se va haciendo. Si escribo algo, Jaime luego lo corrige. Pero ¿te imaginas hacer un directo de nuestras cosas? Bueno, consultaremos con la autoridad. Con la superioridad. Nunca mejor dicho. Haremos con comandancia, a ver qué es lo que nos dice. Bueno, Jaime, muchas gracias. Muchas de nada, Nacho. Bueno, pues cosas del no directo. De pronto aparece Nacho constipado, con el pelo cortado y con camisa diferente, pero ha sido en cuestión de un segundo. Hacemos chas y cambiamos completamente. En fin, que este es la recta final de este programa con un final constipadísimo, pero porque os quiero dar una connotación de nuestro turismo por Aragón. Al final es para mí la tierra preferida que hay en el mundo. Claro que voy a decir, es mi tierra. Pero estoy orgulloso de ella porque es maravilloso. Y hay algo tan genial como es el turismo. El turismo del misterio, el turismo histórico, el turismo patrimonial, el turismo de lo oculto, de lo que queráis. Pero este verano que está siendo un poquito caluroso, ¿por qué no recomendaros lo que son las rutas de los glaciares? Los glaciares son esos lagos de montaña en lo alto, lo que son los ibones. Y esos lugares, esos pequeñitos parajes de aguas cristalinas, frías, heladoras, pero a la vez también sencillos de llegar. Algunos casi en coche, otros con caminatas, más o menos cortas, largas. El de Anayet, que es precioso, que tenemos el pico de Anayet, que tenemos el Midi de Francia, que se ve reflejado en sus aguas desde Formigal. Podemos ir a los ibones azules en Panticosa desde su balneario. Podemos recorrer lo que serían los de Arriel, los Arrieles, los de Plan, los de Escarpinosa, Bastisier y eso, o sea, todos los que queramos, pero al final,
para refrescarnos, pues yo os propongo ir a la montaña, ir a los Sibones, poner los pies fresquitos porque no se puede bañar, esto es importante, o al menos no modificar mucho el agua porque podemos encontrar hasta los tritones famosos del Pirineo casi a nuestros pies. Hagan montaña, nos movemos y que nos dé el fresquillo. Yo seguiré aquí con mi gripazo durante un segundo que me ha ocurrido, pero bueno, seguiremos. Abismo sigue, Abismo non-stop. Y nos vemos aquí en YouTube y en iVoox original. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Y recordar, turismo en Aragón. Turismo Aragón. Algo que es que os va a enamorar venir aquí. Os va a enamorar primero porque nos podéis encontrar a cualquiera. Y es que es maravilloso. Maravilloso. Genial. Venga, un abrazo. Chao. Yo no quiero estar aquí.